el sistema endocrino. Algunas consideraciones generales que vamos a describir ahora. Dice acá, es un sistema cuya función es mantener la regulación y el equilibrio de los niveles hormonales hipofisiarios. Vale decir, existe una glándula, tal vez la más importante de todas las glándulas endocrinas, es esta, la hipófisis, que tiene una estrecha relación con el sistema nervioso. Entonces, es esta glándula la que libera los principales o las principales hormonas para el desarrollo y funcionamiento de todo el sistema. Bueno, estas hormonas hipofisiarias, que se llaman así, ya a su vez coordinan otras funciones del organismo, tales como el crecimiento somático, significa el crecimiento del cuerpo, la maduración gonadal, ¿sí?, de la sexualidad, cambios de adaptación al estrés, la lactancia de las mujeres, ¿sí?, y la liberación de otras hormonas, tales como las tiroideas y otras más. O también está relacionada con la cantidad de agua excretada por el riñón, o sea, también existen hormonas que regulan la diuresis. Todo eso vamos a ver ahora. Algo más hay por acá. El mecanismo por el que se mantiene este equilibrio está definido por la acción estimulante o inhibidora que ejerce el hipotálamo sobre la hipófisis. Vamos aquí un poquito a explicar. Dijimos que la hipófisis es la principal glándula, ¿verdad?, de las glándulas endocrinas. Entonces, sobre la glándula hipófisis existe otra estructura que está en el sistema nervioso, ¿sí?, que es el hipotálamo, ¿ya? Y este hipotálamo libera ciertas sustancias que se llaman factores de liberación o neurohormonas, ¿sí?, que actúan sobre esta hipófisis. O sea que la hipófisis responde a los productos liberados en el hipotálamo por unas estructuras llamadas los núcleos. Habíamos visto nosotros cuando hablamos del tejido nervioso, ¿qué son los núcleos? Dijimos, son agrupaciones neuronales, ¿verdad?, de cuerpos neuronales, ¿sí?, que están dentro de la sustancia blanca, ¿no?, en la plena masa encefálica, ¿sí? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Núcleos, son los núcleos que están, digamos, constituidos por neuronas, y esas hormonas producen esos factores que les decía, que también se llaman neurohormonas, que son las que se encargan de regular. O sea, estas pueden estimular o pueden recibir información para, digamos, frenar, ¿ya? Dan y frenan, dan y cortan, ¿no es cierto? Eso se llama la retroalimentación, ¿ya? Por un lado, liberan factores, ¿sí?, liberan factores, pero cuando ya las hormonas, ya sea la hipófisis o las otras glándulas, han producido las suficientes hormonas para que funcione el sistema, ¿sí?, entonces estas mismas, cuando ya están por encima de los niveles normales, ejercen una señal negativa al mismo hipotálamo para que entonces ya mande factores de inhibición, ya no de liberación, sino de inhibición. Entonces la cosa es positivo y negativo, ¿sí? Eso se llama la retroalimentación, ¿me entienden? Bueno, vamos a tratar de entender un poquito mejor, ¿sí? Entonces, la retroalimentación por los productos finales generados en el tejido diana. ¿Qué es el tejido diana? Por ejemplo, si la hipófisis libera una hormona que es la hormona tiroestimulante, como un ejemplo, entonces, ¿qué órgano va a estimular esta hormona? La tiroides. Entonces, el órgano diana de esa hormona tiroestimulante, ¿sí?, es la tiroides. Y así existen una serie de glándulas endócrinas que sirven como diana, como objetivo de las hormonas. Vamos a ir viendo esto de a poquito, pero quiero que entiendan eso, ¿no? ¿Qué significa tejido u órgano diana? ¿Ah? Diana, ¿qué es el objetivo? Diana significa, ustedes alguna vez han visto el tiro al blanco, ¿no es cierto? Donde hay una especie de unas estructuras concéntricas donde el punto es el mayor puntaje.
el centro del sentido del puntaje. Ese es el tiro, ¿no? Entonces eso se llama diana. Entonces es ese, ¿no? Apuntar. ¿Dónde apuntar? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eso significa, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo esto de a poquito. Bueno, ahí tenemos la cabeza. Aquí está el sistema nervioso central, y el cuello, la cara, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí hay un cuadro y vamos a agrandar ese cuadro, ¿sí? Aquí está el cuerpo calloso, aquí está el tallo cerebral, el bulbo, ¿sí? El puente que está también acá, este es el mesencéfalo, bueno, no importa, ya. Este espacio que está pintado de verde, ¿sí? Es el hipotálamo, vean ustedes, es el hipotálamo. Aquí está el hueso del, este es el etmoides, ¿verdad? Si me equivoco me ayudan, por favor. Yo no estoy ya muy actualizado en esto, ¿verdad? Bueno, entonces es el hipotálamo, este es tejido nervioso. Vean ustedes, del hipotálamo se desprende una especie de una laminita, ¿ya? Una laminita que termina en una bolita acá, mire, y esta bolita está en una estructura ósea, ¿ya? Que se llama la cilia turca. Este es el esfenoide, no es el esmoide, perdón, es el esfenoide, ¿verdad? Sí. La cilia turca del esfenoide, claro que sí. Ahora sí, ahí está. Aquí está la hipófisis. Entonces vean ustedes, ya, todo esto que está pintado de verde, en realidad acá es una cavidad, es el tercer ventrículo, ¿no? Y aquí el tejido que rodea el tercer ventrículo, mejor dicho, el tercer ventrículo está en esta estructura nerviosa que es el hipotálamo, ahí está, el hipotálamo, ya. Por debajito del hipotálamo también vemos acá una excrescencia que es el quiasma óptico, ¿sí? El quiasma significa entrecruzamiento de los dos nervios ópticos, se entrecruzan en una estructura que se llama el quiasma. Bueno, ahí está el hueso, aquí están los senos, ¿sí? Los senos esfenoidales tienen que ser, ¿verdad? Y aquí está la cilia turca, ¿no? Donde está descansando la hipófisis, ¿ya? Antiguamente se llamaba glándula pituitaria. Bueno, entonces la cosa es así, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿no? Esta es una, esta es una orientación antero-posterior, ¿sí? Vean ustedes. Ahora, si ustedes se fijan un poquito con más detalle, fíjense que esta hipófisis tiene una parte más oscurita y una parte más clara. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nota? La hipófisis. Esta parte es café oscuro y esta parte es café claro. ¿Se nota o no se nota? Sí. Bueno, entonces esta parte oscurita, ¿sí? Que está en la parte anterior, como nos hemos orientado, ¿sí? Se denomina hipófisis anterior, ya que antiguamente, como les decía, se llamaba glándula pituitaria. Y esta que es de café más claro que está acá atrás, ¿sí? Es la hipófisis posterior. Esta laminita que les mostraba que baja desde el hipotálamo, esta laminita se llama el tallo hipofisiario. Ya, y creo que eso sería, digamos así, macroscópicamente todo lo que nos interesa. Veamos un poquito antecedentes embriológicos. Bueno, entonces tenemos aquí el embrión formándose, prominencia cardíaca, ahí está las estructuras nerviosas, ¿sí? Bueno, entonces en esta partecita, ¿se acuerdan donde estaba la boca primitiva? ¿No? Que es una parte del endodermo, ¿no es cierto? El endodermo de la bucofaringe, dice acá. ¿Ya? Entonces es ahí donde se inicia una parte de lo que va a ser la hipófisis, ¿no? El desarrollo de la hipófisis. Bueno, entonces vamos agrandando. Ahí está. Esta es la boca primitiva, la cavidad bucal primitiva. Y acá se forma una zona de esta cavidad, ¿sí? Que se llama la bolsa de Rath, por un lado. Ahora, en el neuroectodermo también se está formando otra estructura, que va a ser también parte de la hipófisis. Entonces, veamos, acá ya se está formando el hueso, miren el hueso, ahí está con el seno inclusive. Este neuroectodermo, miren ustedes, el neuroectodermo, ¿sí? Está bajando así, baja así como una prominencia. Y la bolsa de Rath que sube.
Entonces, una vez que termina su desarrollo, el hueso ya está formado en esfenoides y aquí está esta estructura que se llama la silla turca. Entonces, acá pierde contacto esta bolsa de Rathke con el epitelio bucal. Miren, esto se rompe, ¿sí? Se rompe, ya, no va más. Entonces queda esta porción de este epitelio que deriva de la boca primitiva, ¿sí? Y está ahí rodeando, miren, el tallo hipoficiario. Entonces acá tenemos esta glándula que tiene dos orígenes, un origen nervioso y un origen glandular, o digamos que proveniente del endodermo anterior. Ahí está, o del intestino anterior, como quieran llamar. ¿Ya? Ahí está, entonces está totalmente aislado, solamente tiene comunicación con el tejido nervioso del futuro hipotálamo que va a estar acá. Bueno, entonces esa es los antecedentes embriológicos de la hipófisis. Ahí tenemos una glándula, digamos, ya cortada, ¿no? Pero esta es una glándula verdadera. Aquí está parte del hipotálamo, y también podemos ver la cavidad, que es el tercer ventrículo. Este es el tallo, ¿sí? Y aquí estamos viendo la hipófisis. ¿Ya? Aquí están unos vasitos que son de un sistema porta, y aquí estamos viendo la hipófisis anterior. La hipófisis anterior. Así es. ¿Ya? Acá atrás, miren, nos está mostrando la hipófisis posterior. Esta hipófisis anterior también se llama adenohipófisis. Adeno. ¿Ya? Y esta otra, la posterior, se llama la neurohipófisis. Por este asunto que les decía, por sus orígenes, ¿no? Esta viene del neuroectodermo, neurohipófisis, y este viene del epitelio bucal, que es la adenohipófisis. Adenohipófisis, neurohipófisis. Lóbulo anterior, lóbulo posterior también se llama. ¿Sí? Al lóbulo anterior antiguamente se le decía la pituitaria, pero eso ya no se usa más. No se usa más. ¿Ya? Bueno. Entonces acá tenemos su relación con el hipotálamo. La relación con el hipotálamo. Es importante entonces entender esto. ¿Sí? Esta es la hipófisis anterior, la hipófisis posterior. Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Adeno, neurohipófisis. Perfecto. Tallo, el tallo. Aquí está la cavidad, que es el tercer ventrículo. Este es el hipotálamo. ¿Sí? Aquí hay unos núcleos, ¿no? Unos núcleos. Este también es otro núcleo, el cuerpo mamilar. Pero ahorita no nos interesa. Este es el quiasma óptico. El quiasma óptico. Bueno. Entonces veamos estos núcleos hipotalámicos, lo más importante. Bueno. Aquí está el supraóptico, es un núcleo. Aquí están los cuerpos neuronales y sus axones. El núcleo supraóptico, que está por encima del quiasma, por eso lo llaman supraóptico. Supra es encima, supraóptico, por encima del quiasma óptico. ¿Sí? Esta que está al lado de los ventrículos se llama el paraventricular. Entonces, estas neuronas, ¿qué producto liberan? Por una parte, estas liberan hormonas, estas hormonas realmente. Por ejemplo, esta es la antidiurética. Y aquí la oxitocina. La oxitocina y hormona antidiurética. Entonces, estos productos transcurren a través de los axones, estos axones, miren, que van a formar un haz. Este se llama el haz hipotálamo hipoficiario. Es así de largo y termina en la neurohipófisis. Ahí termina. ¿Ya? Sin embargo, hay otro núcleo, tal vez un poco más pequeño, ¿no? Este también le llamaban el tuber cinereum, pero en realidad este es un núcleo también que está, ¿no? Que contiene neuronas neurosecretoras del hipotálamo ventral. O sea, este es el hipotálamo de esta porción ventral, o sea, hacia adelante, ¿no? Entonces, estas también liberan factores estimulantes y factores inhibitorios. Pero fíjense, sus axones son bastante cortos, no llegan hasta acá abajo. Miren, se quedan por acá, por eso se llama el infundíbulo. Acá en el hipotálamo, ahí se queda. ¿Ya? Pero esto tiene su razón de ser. Esta zona, mira, ahí está su nombre, dice, en la eminencia media, ¿no? Del hipotálamo. Eminencia. Y aquí está el infundíbulo, ¿no? Infundíbulo significa embudo, es lo mismo. Bueno, acá terminan, miren los axones, ahí están las terminales axónicas. En cambio, estas son lineares más largas.
que terminan en la neurohipófisis. Y aquí está inclusive el tipo de hormonas que producen, ¿no? La oxitocina o vasopresina también se llamará antes. Vasopresina, oxitocina. No, perdón, la vasopresina era esta, la ADH. Esta era oxitocina nomás. La ADH antes se llamaba vasopresina. Ahí está. Que terminan en la neurohipófisis o lóbulo posterior. Bueno. Entonces, la pregunta que quedaba acá en el aire era estas que tienen axones cortos, ¿sí? Y estas axones largos, ¿no? Este es el AS, se llama así, AS, que son grupos de axones que van desde el hipotálamo hasta la hipófisis, ¿no? AS hipotálamo hipoficial. Bueno, entonces acá hay un detalle interesante, chicos, no se olviden. Fíjense ustedes, antecitos, vamos a seguir bien. Este es el lóbulo anterior o adeno-hipófisis, ¿sí? Es la parte más, digamos, la que tiene mayor proporción en relación a la neurohipófisis, ¿sí? Sube o llega hasta el tallo, inclusive llega a abrazar el tallo. Miren, acá tenemos, está abrazando por detrás y aquí se ve un poquito, ¿sí? Entonces, a esta adenohipófisis se le han catalogado por dos porciones, ¿no? Esta es la porción distal y esta es la porción tuberal, esta aquí, que está abrazando al tallo, ¿no? La porción tuberal. Porción distal y porción tuberal. Bueno, y además, chicos, además, se ha descrito que entre estos dos lóbulos, entre el posterior y el anterior, existe otra estructurita más, que es el lóbulo intermedio, así le pusieron, o porción intermedia, que también tiene esa importancia que prontito les voy a decir. Bueno, ahora vean ustedes, aquí está el asunto, chicos. Bueno, aquí estamos ya dando la vuelta. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿sí? Ha cambiado la orientación de este dibujo, ¿sí? Ha cambiado la orientación. Aquí está el quiasma óptico y aquí atrás está el cuerpo mamilar o tubérculo mamilar, o cuerpo mamilar, no sé. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes qué núcleos estaban en la parte anterior, en la parte anterior del hipotálamo? ¿Cuáles eran ellos? Y dos eran dos. Uno que estaba por encima del quiasma óptico, se llamaba. Y hay otro que estaba al lado del ventrículo, del tercer ventrículo, era el paraventricular, ¿no es cierto? Entonces ahí están aquí expresados por una sola neuronita más, pero no importa, ustedes se van a ubicar. Ahí están sus axones, el as hipotálamo hipoficiario, que termina ¿dónde? ¿Dónde termina? ¿Dónde? Atraviesan el tallo y terminan acá. ¿Cómo se llama esta zona? Esta es la hipófisis. ¿Perdón? Neurohipófisis, claro, o lóbulo posterior. Este es el lóbulo anterior. No se olviden que acá ha cambiado la orientación. De la anterior diapositiva a esta ha cambiado la orientación. Se ha dado la vuelta, se la corta. Yo no tengo la culpa. Bueno, entonces aquí está la vascularización, chicos. Miren la vascularización. Aquí están. Esta es la arteria hipoficiaria superior, ¿no es cierto? Estas son las arterias que se van a irrigar la zona hipotalámica, no hay problema. Bueno, entonces, habíamos visto que también existen estas neuronitas. ¿Se acuerdan? Estas de axones cortos, ¿ya? Que forman, digamos, son neuronas neurosecretoras, ¿sí? De la parte ventral, decía, ¿no? De la parte ventral. ¿Se acuerdan? Vamos a volver al anterior para que se vuelvan a del hipotálamo ventral, ahí están, ¿sí? Ahí están, ¿no? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿ya? Ahora nos vamos a la otra, ¿sí? Esta es ahora la parte anterior y esta es la parte posterior. Simplemente se cambió la orientación, nada más. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Viene aquí la arteria hipoficiaria anterior, ¿sí? No, porque estamos acá, chicos. Estas que tienen axones cortitos que terminan, ¿dónde dijimos que termina?
de estas neuronas secretoras del hipotálamo ventral. Este esquemático, esto es esquema, dijo, es esto de acá, voy a volver, son estos de acá. Aquí están juntas, ahí están, estos axones cortitos que terminan ¿dónde? A nivel de la eminencia media, ¿no es cierto? Entonces volvamos otra vez, ahí están. Aquí están separadas 3 neuronitas, ya del hipotálamo ventral, neuronas secretoras. Ahí están sus axones, miren, que terminan ¿dónde? En la eminencia media o en el tallo cerebral, si ustedes quieren. Bueno, ahora, estos productos, ¿no?, que les decía que son factores estimulantes y factores inhibitorios, ¿sí?, tienen que llegar hasta la adenohipófisis, hasta esta parte. Entonces, para llegar, ¿cómo le hacen? ¿Ya? Se valen de un sistema porta, un sistema venoso porta. Ya saben lo que es un sistema venoso porta, ¿verdad? Entonces, aquí liberan sus productos, que sean estimulantes o inhibidores, y estas se descargan a esta red capilar primaria, ¿ya?, que está a nivel de la eminencia media y la parte superior del tallo. Ahí está. Justamente donde están terminando los axones de estas neuronas neurosecretoras. Entonces, como estas se descargan a la luz de estos capilares, ¿sí?, de estos capilares, entonces vienen luego las vénulas postcapilares que terminan de atravesar todo el tallo y luego ingresan a lo que es la adenohipófisis, donde vuelven a capilarizarse. Ese es un sistema corto, un sistema vascular que comienza en una red capilar y termina en otra red capilar a través de estos vasos, ¿no?, de que serían las vénulas postcapilares. Lo mismo que pasa en el hígado, ¿no?, el sistema corto. Bueno, entonces, de esta manera es que llegan los factores liberadores o inhibitorios a las células de la adenohipófisis, que son las células funcionantes. En cambio, estas otras que están produciendo la vasopresina, la oxitocina y la ADH, llegan directamente acá, a la neurohipófisis, y acá liberan sus productos, que tiene también su propia red vascular. No hay problema. A ver, veamos si esto nos ayuda un poquito más. A ver, chicos. Quiasma óptica, ¿sí? Lóbulo anterior, lóbulo posterior, ¿sí? Ahí están. Estos son los axoncitos, las neuronitas de axón corto, que terminan en la eminencia media. Estos son los de axón largo, supraóptico paraventricular, que terminan directamente en la neurohipófisis. Aquí en el medio está el lóbulo intermedio. Bueno, entonces aquí viene la red capilar primaria, las vénulas postcapilares y la red capilar secundaria que llega hasta la adenohipófisis. ¿Está bien? Bueno, entonces acá, ¿qué tipo de hormonas se van a producir acá? Aquí se van a producir las hormonas tróficas que dice acá, que son varias, todavía no vamos a ir describiendo, ¿ya? Pero yo quiero que tengan esa idea, chicos, se queden con esta idea de la relación de la relación que tiene la hipófisis con el hipotálamo. O sea que son interdependientes estas dos estructuras, la hipófisis con el hipotálamo, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está, el tallo hipoficiario, adenohipófisis, y tenemos la neurohipófisis. Y entre los dos, el lóbulo intermedio, ¿ya? Para los latinos, ¿no? Es para los que saben latín. Esta es la pars anterior, esta es la pars nervosa y esta es la pars intermedia, ¿ya? Esta es la pars tuberal, ¿no es cierto? O porción tuberal, porción glandular, porción nerviosa, porción intermedia en español. ¿Está bien? Bueno, ahora fíjense ustedes, este es un corte histológico, pero bien panorámico. Vean ustedes la diferencia de estructuras, ¿sí? Este es mucho más celular, más oscura. En cambio, este es prácticamente tejido nervioso mismo. Tejido nervioso mismo, así es. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí estamos viendo histológicamente, ya más acercándonos al asunto, las tres partes o las tres porciones de la hipófisis.
la porción glandular, la porción intermedia y la porción nerviosa. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos la porción glandular, ¿no es cierto?, que es la porción tal vez más importante de la hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Muchos vasos sanguíneos, claro. Una glándula endocrina es aquella que se caracteriza por liberar sus productos directamente a la circulación. No tienen conductos excretores. ¿Sí? Los que tienen conductos excretores se llaman glándulas exócrinas. Estas son endócrinas, o sea, no tienen. Directamente liberan hacia los vasos sanguíneos. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Unas glándulas con citoplasmas rojitos o de color rosadito, bueno, ahí están, ¿no? Ahí se ven, ¿sí? Algunas de color azul, otras de color pálido, bueno. En realidad, en la porción glandular vamos a encontrar células que se tiñen y células que no se tiñen. ¿Ya? Las que se tiñen se denominan células cromófilas, células cromófilas, o sea que tienen afinidad al color. Y las células que no se tiñen se denominan, ¿qué nombre les ponen ustedes? Cromófobas, exactamente. ¿Ya? Bueno, y estas células cromófilas también tienen digamos, su afinidad. Normalmente estos son tinciones con métodos corrientes, ¿no? La tinción universal, hematoxilina y eosina. Bueno, entonces cuando se tiñen con la tinción, hematoxilina y eosina, hay unas células que se tiñen intensamente con la hematoxilina de color rosado, ¿ya? Entre las cromófilas, ¿no? Que quiere decir que tienen apetencia a los colorantes, ya sea a la hematoxilina o a la eosina. La eosina es de color rosado y la hematoxilina es de color azul. Entonces, las que tienen afinidad por la hematoxilina se llaman células acidófilas, porque la eosina es un colorante ácido, químicamente ácido. En cambio, la hematoxilina es un colorante químicamente básico. Entonces, las células que se tiñen con la hematoxilina se denominan basófilas, células basófilas. Resumiendo, aquí en la adenohipófisis hay células que se tiñen y que no se tiñen. Cromófilas, cromófobas, perdón. Las cromófilas a su vez pueden ser acidófilas de color rosado o basófilas de color azul. Y pare de contar. Y las cromófobas que no se tiñen con nada. Bueno, entonces veamos acá. Ahí tenemos, ¿no? Un poquito más, es más visible la cosa. Este es tejido nervioso, entonces esta es la neurohipófisis y esta es la adenohipófisis. Siempre esa tendencia a formar estructuras medio glanduloides, medio organoides y los vasos siempre presentes, ¿no es cierto? Mucho vaso. Entonces, adenohipófisis, neurohipófisis y esta es la porción intermedia. ¿Ya? En la porción intermedia inclusive podemos encontrar estas estructuras así como rosetas, que son folículos, ¿sí? Folículos, así como acá también tenemos otro, miren. Bueno, entonces chicos, ¿qué podemos ver? ¿Pueden ustedes a ese momento poder ver algunas células con citoplasma rosado? ¿Se puede ver? Se puede ver. Esas son las... ¿Qué tipo de células son esas? Si se tiñe de color rosado con la eosina, acidófilas. Y hay otras que son más azulitas, que están por acá. Esas que se tiñen de color azul son las basófilas. Y hay estas otras que son pálidas, que no se tiñen con ninguno, por ahí se pueden ver algunas, son las cromófobas. Bueno, ahora vamos a ver a mayor detalle. Miren, ahí están las celulitas, ahí están las acidófilas, estas son las basófilas, acidófilas. Miren qué bonitas se las ven. Estos son vasos sanguíneos. ¿Ya? Y estas otras son las cromófobas, ¿no? Es que las de color pálido. Aquí se ve muy bien, acá otra por ahí. Los tres. ¿Ya? Entonces, también se habla de otro tipo celular que está presente en la adenohipófisis.
se denominan las células folículo estrelladas. Las células folículo estrelladas, ¿sí? Estas son células que están interconectadas por unos complejos de unión, por los nexos, ¿no? Los nexos, ¿sí? Entonces, estas celulitas folículo estrelladas, ¿sí? ¿Qué función tendrían? De coordinar, regular la liberación de hormonas en toda la adenohipófisis, ¿sí? Se encargan de controlar, digamos así, como policías, como bebeles, no sé cómo llamarlas, ¿no? Son coordinadoras y reguladoras de la secreción de las células funcionantes, que podrían ser las acidófilas o basófilas, ¿no? Ya porque las cromófobas hasta ahora no se define qué tipo de hormonas libera, no se sabe la situación, simplemente se sabe que están ahí, nada más. ¿No? Bueno, adenohipófisis, no se olviden esos detallitos, por favor. Acidófilas, basófilas y las células folículo estrelladas, ¿no? Bueno, ahí está la neurohipófisis. Acá no hay neuronas. Aquí hay células de sostén, a estos núcleos de las células de sostén. Se puede ver un poco de neuropilo, vasos sanguíneos, ¿sí? Y por ahí, no sé si se puede ver, no se ve muy bien. No se ve muy bien. Pero bueno, a estas celulitas que son células de sostén, vendrían a ser como las células de neuroglía del tejido nervioso. Entonces, estas células se denominan los pituicitos. Los pituicitos. Entonces, estas están muy relacionadas con los vasitos. Son estos pituicitos, como les decía, tienen la misma función que los astrocitos, no como la astroglía, las células de astroglía, astrocitos, ya, que están rodeando a los vasos sanguíneos. Pituicitos. Bueno, y otro detalle más. Lo que deberíamos ver con tinciones especiales son las terminales axónicas. ¿Ya? Las terminales axónicas, como en este caso, ahí está mostrando este círculo. Entonces, en estas terminales nerviosas, ¿sí? Existen gránulos de secreción, ¿sí? Entonces, a estos se les ha llamado cuerpos de Herring, ahí está el nombre, ¿ya? Cuerpos de Herring, que son los gránulos que tienen la neurosecreción. ¿Qué hormonas se van a liberar acá en la neurohipófisis? ¿Ya? Hormonas que se fabrican allá arriba en el hipotálamo, pero acá se descargan. ¿Y cuáles son esas hormonas? Liberadas o producidas en el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Cuáles son esas hormonas? Oxitocina y antidiurética, la ADH o vasopresina, ¿sí? Bueno, ahí se liberan hacia los vasos sanguíneos que están en la neurohipófisis. Bien. Entonces acá tenemos la adenohipófisis. Hay varios grupos de células basófilas, por ejemplo. Aquí está la neurohipófisis y esta es la porción intermedia o lóbulo intermedio, donde se produce o hay estas estructuras foliculares, miren ustedes, con secreción dentro. Estas células, estas celulitas, ¿sí? Producen una hormona que es la melanoestimulante, la MSH, ¿ya? Hormona melanoestimulante. Como su nombre lo indica, ¿no? Como el nombre lo dice, ¿no? ¿Qué efecto tendrá esa hormona, la melanoestimulante? El nombre lo dice todo. Estimula a melanocitos que están en cualquier parte del cuerpo, sobre todo en la piel. Entonces, estas son las que controlan, ¿no? Los cambios, el color de la piel, el color de los ojos, etcétera, etcétera. Y todavía cobran mayor importancia en aquellos animales inferiores que tienen esa condición de mimetizarse, ¿no? De cambiar de colores, como el camaleón, como dice la canción. Esos colores, no cambian de color, por unas celulitas especiales que tienen en su piel que se llaman los melanóforos. Entonces se mimetizan de acuerdo en el ambiente donde estén, ¿no? En muchos peces ocurre lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué más? Y estas
estos folículos, estos quistecitos, ¿sí? Se sostiene, ¿no? Que son restos epiteliales de la bolsa de Rache, no se olviden, no la bolsita en la cavidad primitiva, ¿no? La cavidad bucal primitiva. Bueno, y también existen estas otras como cordoncitos, que son células basófilas, bien, muy basófilas, muy azules. Entonces, estas células también dicen, ¿sí?, que producen endorfinas, producen endorfinas. Bueno, básicamente es eso lo que ocurre en el lóbulo intermedio. Acá tenemos el resumen de todo lo que hemos hablado y un poquito más avanzado está la cosa, ¿no? Ahí está toda la cosa, miren, ahí está, ¿sí? El núcleo supraóptico, ahí están el hipotálamo, ¿sí? Los núcleos hipotalámicos, estos de axones largos, los de axones cortos. Tenemos acá el sistema pórtico terciario. Acá tenemos la adenohipófisis, donde vemos las células acidófilas, basófilas y las cromóforas. Sí, está bien, sáquenle fotito, chicos. Si fuera alguna persona más gentil, apagaría la luz. Uno de los últimos chiquitos, por favor, señorita. Gracias, qué linda señorita. Entonces, vean ustedes, aquí está todo explicado, chicos. Creo que ya no la voy a pasar nomás directamente. No, pero explicaremos un poquito. Bueno. Entonces, entre estas células, sobre todo entre las basófilas, entre las células basófilas, ¿sí?, existen también tipos de células, ¿no? Tipos de células. Por ejemplo, entre las células basófilas están las gonadótropas, ¿sí? Las células gonadótropas, ¿no? Entre las células basófilas, las gonadótropas, que producen las hormonas, las gonadotrofinas, ¿se acuerdan? Las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La luteína, eso, sí, neta. ¿Cuáles son las dos? ¿Está bien? Luteinizante y la otra es la foliculoestimulante. Muy bien. Bueno, ¿cuál es su órgano diana de estas dos hormonas, señorita? ¿Qué pues? ¿Cuáles son sus órganos diana? Yo les expliqué qué significa órgano diana, ¿verdad? ¿Dónde va a tener su efecto esa hormona? Muy bien. ¿Y? ¿En el varón? En los testículos. En los ovarios. Muy bien. Así es. Entonces, la FSH, ¿qué produce en el testículo? La maduración. Maduración de los espermatozoides. ¿Y la LH? Estimula a las células de Leydig para que produzcan la hormona masculinizante, la testosterona. Y en la mujer, la FSH está en relación a la maduración del folículo. Y la LH, la hormona luteinizante, a la liberación. No, pero ¿dónde trabaja? Después de la ovulación, ¿qué es lo que queda? Las células de la teca, ¿no? Entonces, la formación del cuerpo lúteo, por eso es luteinizante. Bueno, y a su vez estas producen las hormonas femeninas, ¿no? Estrógenos y progesterona. Bueno, eso ya no importa. Listo. Ya. Entonces, esas son las gonadótropas. Tenemos las adrenocorticótropas, que produce la adrenocorticotrofina. ¿Qué significa? Adreno, o sea, corteza adrenal, ¿no? Que la estructura o el tejido blanco de la ACTH, ¿no?, es la corteza suprarrenal o la corteza adrenal. ¿Ya? ¿Y qué otra hormona más produce? Las tiroides. ¿Qué otras células más dejan? Las tirótropas, que producen la hormona tiroestimulante, que estimula a la tiroides. Bueno, a la tiroides. Y estas glándulas que también pertenecen al sistema endocrino, a su vez producen otras hormonas, ¿no? Aquí, como vemos que en el ovario, en el folículo se produce los estrógenos, y después el cuerpo amarillo produce la progesterona,
en el ovario. Por ejemplo, la LH estimula las células de Leydig para producir la testosterona, en fin. Y aquí en la suprarrenal, sí, hay una serie de hormonas que producen, ¿no? Las hormonas córtico-adrenales. Ahí están el cortisol, los mineralocorticoides, glucocorticoides, gonadocorticoides también, bueno, en fin, ¿no? Y aquí en la tiroides están las hormonas tiroideas, ¿no? Que son la T3 y la T4. La triiodotironina, que es la T3, y la tetraiodotironina, que es la T4, o también conocida como tiroxina. Bien, eso es. Estas son las basófilas. Ahora, las acidófilas. También hay dos variedades. Unas que son las somatótropas, que producen la somatotrofina, o también llamada hormona del crecimiento, que tiene sus órganos blancos en los huesos, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Estas están relacionadas con el crecimiento y desarrollo somático, o sea, del cuerpo. ¿Ya? Y por otro lado teníamos las mamótropas, que producen la hormona prolactina, ¿ya? Que tienen su efecto en las glándulas mamarias, en el desarrollo de las glándulas mamarias, y también intervienen en la lactancia. Bueno, entonces eso en cuanto a la menopausia. Ya hemos dicho, las hormonas del lóbulo intermedio son la melana estimulante. Ya hablamos de eso, a los melanocitos y a los pececitos y al camaleón. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la neurohipófisis? Que son las dos hormonas que se liberan ahí, las que ustedes dijeron. Una que es la oxitocina, ¿ya? Que tiene su órgano blanco en el útero grávido, o sea, el útero del embarazo, ¿sí? Estos aumentan sus cantidades a finales del embarazo, ¿no? Ya cuando ya el útero va, digamos, a liberar el producto. Bueno, entonces aquí produce la contracción del útero para el trabajo de parto. Y aquí también prepara la glándula mamaria, sobre todo a los lobulillos mamarios, para producir la leche. Ya que una vez que nazca el producto, ¿sí?, ya pueda producir leche y alimentarlo al bebé. Bueno, esa es la historia, chicos. Miren, qué bonito este esquema. Realmente explica todo. Bueno, dejamos la hipófisis y nos vamos al otro lado. Aquí está la hipófisis, ¿no? Ahí está, la hipófisis. Aquí está el otro lado, que es la epífisis o glándula pineal. ¿Sí? Ahí está. Que este es el cerebelo, esta es la tienda del cerebelo y aquí está la epífisis o glándula pineal. Se llama así glándula pineal porque tiene una forma de piña, glándula pineal. Ahí está un corte panorámico, ¿no? Aquí está el tejido nervioso, el encéfalo, ¿sí? Y aquí está la glándula pineal, así como una piñita, ¿no? Y aquí tenemos células productoras de hormonas. Bueno, ¿y de dónde se produce esta glándula pineal? Entonces es nada más que una evaginación del techo del tercer ventrículo. El tercer ventrículo, que corresponde al diencéfalo, ¿no? de la parte del sistema nervioso central. Ahí está. Una evaginación, una como excrescencia. Y ahí están las células, ¿no?, productoras de hormonas. Aquí tenemos otra vez la glándula pineal. Son células secretoras, en su mayoría es tejido nervioso, y también se pueden ver muchas veces unas concreciones calcáreas, como piedritas. Acá no se ven. La mayoría son células productoras de hormonas. Acá se puede ver un poquito, ¿no? Estas son las células productoras de hormonas. Se llaman los pinealocitos. Los pinealocitos. ¿Y qué hormona producen? La melatonina, no melanina, melatonina. ¿Y qué función tiene esa melatonina? Está en relación al ritmo circadiano, ¿no?, de la persona. Ya, en la función día y noche, ¿no? Las funciones de día y noche.
inducen al sueño cuando hay poca luz, en fin. Ya, y bueno, ese es básicamente. ¿Y qué otra cosa más podemos encontrar? Estas son como granitos de arena, son calcificaciones. A ver, aquí se ve mejor, las calcificaciones. Estas calcificaciones se llaman los acérbulos, con B chica, acérbulos o arenilla cerebral, así también se llama, arenilla cerebral. Bueno, y entre las células estas, las células principales que son los pinealocitos, existen unas células intersticiales que son de origen glial, de la neuroglía, que son muy parecidos a los pituicitos del lóbulo posterior de la hipófisis, ¿no? de la neurohipófisis. Son células gliales, se llaman células intersticiales gliales, así se llaman, presentes en la glándula pineal. Bien, la tiroides, ahí está, ¿no? En la parte anterior del cuello, ¿sí? Tiene dos lóbulos principales, ¿sí? El derecho y el izquierdo, y aquí una especie de puente, ¿no? Que es el istmo de la tiroides. Muchas veces hay una especie de como un conito acá que se origina en el istmo, acá, ¿no? Como un cono. Algunos la conocían como la pirámide de Lalouette, así, en francés, Lalouette. Ahí por detrás está la tráquea. Entonces esta es la hipófisis de la tiroides por delante. Miren, acá se pueden ver los lobulillos, ¿no? Los lóbulos. Este es un lóbulo y aquí hay lobulillos más pequeños, ¿no? Los lobulillos tiroideos. Aquí estamos viendo, sí, otra vez, con su vascularización también, ahí están. Ya por detrás están, aquí se ve, ¿no? Por detrás, pero aquí están. Estas son otras glandulitas, el número de 4. 1, 2, 3, 4. Son las paratiroides que están detrás. Paratiroides, junto a la tiroides, esa es paratiroides. Y aquí en el hipo, miren este conito, ahí está. Es la pirámide, ¿no? La pirámide tiroidea, o pirámide de Lalouette. Bueno, ¿y qué función tiene la tiroides? Es indispensable para el crecimiento y desarrollo normales. Está compuesto por unas células secretoras, las células principales de acá, que se llaman los tirocitos. Los tirocitos, ¿sí? O células foliculares también llaman otros, ¿no es cierto? Que transportan activamente el yoduro de la sangre, ese material que tiene yodo de la sangre, a los citoplasmas de estos tirocitos. ¿Ya? Y luego de los tirocitos son transportadas hacia la luz. Estos tirocitos se organizan en folículos, así como coronitas celulares. Folículos, ustedes saben que son glándulas foliculares, ¿no? Entonces, en ese folículo hay un contenido líquido, que es el coloide. Entonces, ahí depositan estos ioduros, ya que después se va a oxidar hasta llegar a formar el yodo, ¿no? El yodo, ustedes bien conocen. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? De la adenohipófisis se libera la TSH, ¿no? De las hormonas tirótropas, de las células basófilas, la TSH, ¿no? La tiroestimulante. Esta estimula a la glándula tiroides, ¿sí? En la glándula tiroides se liberan las hormonas tiroideas, que tienen que tener un nivel normal circulando. Cuando ya producen mucho, entonces estas mismas mandan señales negativas hasta el hipotálamo, ¿ya? ¿Para qué? Para que se inhiba el factor que estimula a la TSH. Entonces, en lugar de mandar factores estimulantes, van a mandar factores inhibidores a la TSH para que ya no produzca más hormona tiroidea. ¿Me entienden? Entonces, ese es el mecanismo de retroalimentación. ¿Me entienden ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, no sé, esa cara de duda que tienen ustedes me desespera. Bueno, así es la cosa, chicos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la histología. Estos son los folículos tiroideos. Este es paratiroides. Estos son los folículos tiroideos. Este material rosado es el coloide. Y alrededor están los tirocitos, formando una especie de epitelio simple cúbico. Los tirocitos. Ahí están.
Todos estos son folículos. Bueno, acá vemos a mayor aumento. Acá vemos un folículo, vean ustedes. ¿Ya? Células cúbicas, ahí está el núcleo central. Acá hay otro folículo, hay varios folículos. Este es el coloide. ¿Ya? Es posible identificar estas otras celulitas, que son las células parafoliculares. Bueno, entonces, estas células, las células, los tirocitos, producen las hormonas tiroideas que se depositan acá, juntamente con el yoduro. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas que se producen? Les decía la T3 y la T4. La T3 significa triodotironina, ¿ya? Porque se producen o se fabrican esas hormonas en base al yodo que introducen a la cavidad esa. La triodo. Y otra es la tetrayodotironina, o simplemente llamada tiroxina. Bueno, pero no se olviden de estas otras celulitas. ¿Sí? Acá también creo que está señalando la flechita, ¿no? Que son las células parafoliculares, o también llamadas células C. Células C, ¿por qué? Porque producen también otra hormona. ¿Y cuál es la hormona que producen? La calcitonina. La calcitonina o tirocalcitonina es lo mismo. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Estas son las células, los tirocitos de ambos folículos de acá. Esta es la cavidad. Y aquí están las células C. Miren, ahí hay una célula C, acá hay otra célula C. ¿Ya? Célula C. O células parafoliculares, que producen la hormona. ¿Qué hormona produce? La calcitonina. Muy bien. Entonces acá hay un cuadrito que nos habla sobre los productos de la glándula tiroides, las hormonas que producen, sus órganos diana y la acción que tienen, ¿sí? Las hormonas de la tiroides son las de las células de los tirocitos, ¿sí? Están la T3 y la T4. El órgano diana son todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Y la acción también es la misma. ¿Qué es lo que hace? Estimulación del metabolismo celular, favorece el crecimiento y desarrollo también del sistema nervioso central. Lo mismo, los dos, ¿ya? Y la otra es la calcitonina. El órgano diana es el tejido óseo, ¿ya? Calcitonina, está bien escrito, ¿sí? Entonces, esta acción es nivelar las cantidades de calcio en la sangre. Los niveles de calcio en la sangre se llaman calcemia, es la calcemia, ¿ya? Es la calcemia, la cantidad de calcio circulante, ¿no? A veces hay mucho calcio y a veces hay poco calcio. Cuando hay mucho es hipercalcemia, ¿no? Cuando uno se come una pizza, por ejemplo, una hipercalcemia. Pero cuando no está comiendo, cuando no consume calcio, entonces disminuye, es una hipocalcemia. Entonces, para mantener los niveles de calcio normales, ahí entran en acción dos hormonas. Una es la calcitonina, ahí están. ¿Y dónde son los reservorios de calcio? Es en el hueso, ¿cierto? En el hueso. Entonces, vamos a ver ahí, porque nos falta la otra contraparte de la calcitonina, que es la hormona paratiroidea, que estamos enseguida con ella. Ahí estamos viendo. Bueno, entonces acá estamos viendo la parte del cuello, aquí está la tráquea, los músculos traqueales, etc. Aquí están los extremos de la tiroides. Y están estas glandulitas, las paratiroides. Ahí está. Bueno, entonces estas glandulitas también su principal función es producir la tirocalcitonina, ¿ya? Que juntamente es la hormona paratiroidea, PTH, ¿ya? Hormona paratiroidea, PTH, así se abrevia, PTH. Esta PTH junto con la calcitonina entonces participan en la nivelación, los niveles de la calcemia, en la nivelación de la calcemia, ¿ya? Enseguida les explico eso. Bueno, aquí está la tiroides y aquí está la paratiroides.
La tiroides se caracteriza por la presencia de folículos, etc. Aquí también hay lobulillos más pequeñitos, pero bueno, aquí están, son muy celulares, son órganos sólidos, ¿no? La paratiroides es más o menos como un porotito, de 1 centímetro, un poco menos. Veamos un poquito más por acá. Ahí están. La mayor parte, miren, son estas celulitas. Estas son las celulitas que llaman las células principales, las productoras de hormona, la PTH. Pero sin embargo hay como islotes de estas otras celulitas que tienen su citoplasma bien rosadito, vean ustedes acá. ¿Notan o no? Ya, estas son las células oxífidas, que será un estado evolutivo de estas células, todavía no se sabe bien cómo es la cosa, ¿sí? Pero en general la paratiroides regula los niveles de calcio, también el fósforo, calcio y fosfato en sangre. Bien. Entonces, ¿cómo es la regulación de los niveles de calcemia? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una si hay una hipercalcemia, los niveles de calcio están altos. Entonces, inmediatamente se activan las células C de la tiroides. Y estas células C, ¿qué van a producir? ¿Qué van a producir? Las células C, ¿cuál es la hormona que producen las células C? La calcitonina, ¿no es cierto? Y esta calcitonina tiene su tejido blanco que dijimos el hueso. Y en el hueso, ¿cuáles son los elementos más importantes? Los osteoblastos. ¿Y qué hacen los osteoblastos? ¿Cuál es la función de los osteoblastos? Producir matriz, ¿no? Matriz no mineralizada. Matriz no mineralizada. Entonces, la calcitonina estimula a los osteoblastos a producir matriz, pero no produce matriz no mineralizada, que es el osteoide, ¿se acuerdan? Bueno, y cuando hay matriz mineralizada, inmediatamente se deposita el calcio en esa matriz. Ese hueso, ese material, ese osteoide se mineraliza para formar matriz ósea. Entonces, de esa forma, el calcio se queda ahí y disminuye la calcemia. ¿Entienden? De esa forma. Bueno. ¿Y qué pasa cuando hay una hipocalcemia? Ya cuando ha disminuido los valores de calcio. Y necesitamos calcio. El calcio es importantísimo para todo. Entonces, ahí, ¿cuál sería la forma de producir calcio? El raspar hueso. ¿Y cómo? ¿Cuáles son las células que raspan hueso? ¿Cómo se llaman? Osteoclastos. Muy bien, señorita. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo es la cosa? La hormona esta, la TPH, no actúa directamente sobre los osteoclastos. ¿Ya? Tiene sus intermedios. Por ejemplo, hay un intermedio que se llama el activador del receptor nuclear kappa, así es. Activador del receptor nuclear kappa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que este activador del receptor nuclear kappa recién ¿sí? estimula al osteoclasto, ¿ya? Y el osteoclasto, a partir de ese momento, con ese intermediario, ¿sí? Empieza así a raspar el mineral para nivelar los niveles de calcio. No se olviden, en este asunto de la hormona paratiroidea hay un intermediario, ya que es ese ligando. El receptor es un receptor, es un activador del receptor nuclear kappa, se llama. Ahí tiene van a ver en su libro, está ahí su sigla. Bueno, ahí está, miren, estas son las células oxífidas, ahí está, miren qué bonito. Estas son las células principales y las oxífidas. Bueno, y continuamos. Y esta otra glandulita más, la glándula suprarrenal, porque está encima del riñón, o simplemente adrenal, al lado del riñón. Ahí estamos viendo.
Aquí está nuestra adrenal cortadita, ¿no? Parece acá el sombrerito de Napoleón. Ahí está, ¿no? Tiene esa formita. Como verán ustedes, tiene una cápsula, ¿sí? Presenta una corteza, que es toda esta, la corteza, y una parte central que es la médula. ¿Sí? Entonces, tiene una corteza y una médula. Entonces, esta es la característica de la corteza. Esta es la médula y esta es la corteza. Y aquí están el tipo de células, miren. Entonces, en la corteza vamos a ver, así como una bandera, vamos a ver varias zonas. Aquí tiene su cápsula, obviamente, tiene la cápsula. Este es un corte histológico. ¿Ya? Ahí está su cápsula. Y la porción y la zona más cercana a la cápsula es la zona glomerular, ¿ya? Donde las células de esta zona, aquí ya están, miren, se llaman producen las hormonas, los mineralocorticoides se llaman, ¿ya? Es un tipo de hormona, con su principal representante, que es la aldosterona, ¿ya? Y el tejido diana de la aldosterona es el riñón, ¿no? Tiene que ver mucho con la reabsorción de agua, ¿ya? Luego tenemos la parte más amplia, esta parte amplia, bastante amplia. Es la zona del medio, ¿no? La parte media, esta de acá, que se llama la zona fasciculada. Es porque las células en esta zona se disponen así en fascículos, miren, en columnas, separadas por los vasos sanguíneos. La zona fasciculada. Entonces, ¿qué tipo de hormonas? Las hormonas estas, los glucocorticoides y los gonadocorticoides. Entre los glucocorticoides, sus representantes están el cortisol y la corticosterona, parece aquí. Entonces, en las gonadotropinas tenemos la DHA, que es la deshidropiandrosterona, deshidropiandrosterona. Y esta con S, que es el sulfato de deshidropiandrosterona. Qué feo. Así es. Y esta, ¿no? La androstenediona también, que tiene que ver mucho con las hormonas masculinas. Eso en la zona fascicular. Y en la zona más interna, que es la reticular, porque se parece a una red. Esta es la glomerular, porque parecen glomerulitos. Estas son fascículos, la fasciculada, y esta es la reticular, que parece redes. Esta es acá, sí, la red está acá. Bueno, entonces acá dice, ¿no? Principalmente los gonadocorticoides, perdón, sí, prácticamente son las mismas, miren, las mismas. Y también hay glucocorticoides, cortisol, mira, muy parecida a la fascicular, prácticamente las mismas. Bueno, y luego tenemos la médula, que se caracteriza por presentar a las células cromoargentafines, así se llaman, células cromoargentafines, que producen las hormonas, son hormonas, la adrenalina y noradrenalina, que están acá muy relacionadas con terminaciones nerviosas, ¿no? Autónomas, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el vaso adrenomedular central, que es un vaso bien especial este, ¿no? No sé si lo han estudiado. Este tema lo dieron con el doctor Mauricio, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya con otra tinción, donde vemos el tejido colágeno de color azul. Ahí está la cápsula, esta es la corteza y esta es la médula. Ahí está la vena central, siempre grandecita. Es bien especial. Presenta unas almohadillas acá, unas almohadillas de tejido muscular liso. En las tributarias sobre todo, ¿no? Que tiene su efecto especial. Bueno, entonces vean ustedes, así como son como banderitas, ¿no? Esta es la glomerular, la fasciculada y la reticular. Esta es la médula, ¿no? Esta es la parte de abajo, ¿no? Esta es la parte de la curva. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco de las hormonas, ¿no? La glomerular, mineralocorticoides, está la aldosterona, desoxicorticosterona. Regulan el metabolismo de sodio y potasio. Controlan la homeostasis electrolítica, ¿no? Del electrolito. Por eso dicen sodio y potasio.
En la zona fasciculada, los glucocorticoides con sus representantes, la corticosterona, cortisona y la cortisona, y hay otras más. Entonces, ¿qué función tienen estos efectos principales? Inhiben la incorporación de aminoácidos en las proteínas de los músculos, o sea, son bastante específicos. Estimulan la formación y almacenamiento de glucógeno, dice acá, ¿no? Partiendo de sustancias diferentes de los hidratos de carbono, así es, y almacenan en forma de glucógeno, sobre todo en hígado y en músculo, ¿sí? Esto es importante para luego se fracciona y se degrada en moléculas de glucosa, muy importantes para la energía, ¿no? Bueno, también ayudan a mantener los niveles normales de azúcar en sangre, juntamente con la insulina y el glucagón. La zona reticular, acá hormonas sexuales, especialmente esta hormonita, el odio, ¿no? Desiropianandrosterona. Regulan el vello facial y corporal. Las hormonas medulares, adrenalina, noradrenalina. Estimula el síndrome de reacciones comúnmente conocidas como ataque y huida. Esas que estimulan que la adrenalina, producen adrenalina y no tienen miedo a nada. O bien, pelan, ¿no? Así es la cosa. Bueno, entonces vamos a ver acá rápidamente. Aquí está la capsulita y esta es la zona glomerular, como les decía, ¿no? Las células se organizan en estructuras así como glomérulos. Y esta es la zona fasciculada. Vean ustedes, las células estas contienen mayor cantidad de lípidos. La zona fasciculada, ahí está. Las células organizadas en columnas, separadas por los vasos sanguíneos. Acá tenemos la zona reticular, como redes. Y por último tenemos acá la médula adrenal, donde están estas celulitas que son las células cromoargentafines, productoras de las hormonas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Y además en la médula podemos encontrar estas células ganglionares, que son verdaderas neuronas. E inclusive se ve con pigmento, con lipofuncina. Ahí está, esta es la lipofuncina. Bueno, jóvenes, y con esto se terminó el año.